Estamos recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado, además con mucho gusto, como siempre, en el marco, de un montonazo de temas que abordar con él, al diputado del Partido Nacional, del Movimiento por la Patria, Álvaro Viviano. ¿Qué haces, Álvaro? ¿Todo bien? Un gusto grandísimo estar acá contigo. Igualmente, hermano, de que hayas aceptado la invitación. Bueno, tenemos un manojo Me imagino. enorme, esos problemas. Pero pará, primero, porque la gente piensa que yo soy a veces hablador con el micrófono abierto, pero con el micrófono cerrado también soy hablador y preguntador. Y me acabo de enterar que Álvaro Viviano, un oriental, hincha nacional, aguatero. Bien, 55 años. 55. Tenés abuela. Tengo abuela, todo bonito, ¿no? Tengo abuela, tengo a María Ida Baldi, mi abuela materna, que tiene 98, 99. Espero que no esté escuchando por la duda. Pero bien Mercedes, vivo rodeado de mis tíos. ¿Es una familia media longeva por ese lado de tu vieja? Muy longeva por el lado de mi vieja, por el lado de mi vieja, claro, por el lado de mi abuela también. Y porque sus hermanos todos fueron muy longevos. Y no tanto por la familia paterna, pero sí por el lado de... Claro, porque yo, les voy a ser franco, arrancó esto preguntándole, che, ¿y a quién tenés en Carmelo? Porque... Entonces, a ver cómo lo digo sin que no quede... Tampoco puede darse el lujo de no estar bien porque tiene una vieja, ¿entendés lo que te quiero decir? Y la madre de mi madre tampoco, o mejor dicho, mi madre no es la mayor, hay uno que es mayor todavía, así que mi abuela fue muy proficua a temprana edad y tuvo 8 maravillosos hijos que viven todos, ¿no? Igual por lo que veo mujeres, ¿no? Las mujeres de tiro más largo, ¿no? Sí, son de tiro más largo, son 3 varones, son 5 mujeres y 3 varones. ¿Y todas te votan al partido? ¿Todas son blancas y todas te votan a vos? No. Ahí yo tengo alguna duda de algunos que están acá en Montevideo durante muchos años. Es más, yo me vine a estudiar Derecho por un abogado, hermano de mi vieja, que estuvo acá toda la vida, con quien me llevo bárbaro. Esa familia tengo la impresión de que sí. Después... Pará, te lo digo con honestidad, pero mirá, desnudo mi alma. ¿Cómo impresión? ¿No le preguntás, che, me votás? ¿No le llevas la lista? ¿No hablan de...? ¿Qué te da como un pudor, decís? Yo tengo ahí como algo, sí, con la familia y la política. Porque claro, porque vos, con todo derecho, porque esa es la política, vos salís en la esquina y decir, mi propuesta es la mejor, vóteme a mí, porque mi lista, que pin, que pum, y gente que no conoce le decir, acompáñeme con su voto. Pero a tu familia no. A ver, lo que pasa es que yo me fui. Cuando me fui, tuve una desconexión muy fuerte con mi familia, ¿no? Yo como que me fui haciendo muy solo acá, la política fue como muy personal, siempre muy desconectado de lo familiar. Mi viejo, mi padre, que murió hace 4 años, me seguía, él sí, blanco de tradición, me seguía, me orientaba, me daba consejos, pero el resto de la familia, relativamente. En esta última etapa, donde yo de algún modo he aparecido de forma más... Y bueno, porque... La familia, al revés, se conectó un poco más conmigo, ¿no? Y me llaman, y participan, y me comentan cosas, pero siempre... ¿Piden cosas? No piden cosas, no piden. Mirá, cuando piden cosas no me refiero a cosas malas, cosas. No. Oh, mirá que el bar, che, No, pero tengo un primo que tiene empresa de camiones y en la rendición de cuenta pasada hubo alguna disposición en el tema de camioneros y demás, estaba preocupado y me llamaba y che, tenés que hacer eso. Ese primo sí es muy blanco, me llama y me da consejos de la interna del partido, hay que hacer esto acá, y se enoja y me comenta cosas. Y yo compartí mucho la vida con un primo que ahora está en España, que era con quien tenía más conexión, por vía paterna, más conexión. Con toda la familia de mi madre yo tuve una distancia mayor y por ende en la política también. Déjame decir, porque lo sé y esto que tiene que ver, por lo que advierto, no quiero meterme en cosas demasiado personales o íntimas, con tu peripecia de vida, porque vos viviste mucho tiempo con tus abuelos paternos, exactamente, ¿no? Exactamente. Y eso, desconozco esas razones, pero... Eso te marca, una cosa muy extraña. Yo me llevo bárbaro con mi familia materna, pero siempre estuve bastante distanciado. ¿Tus viejos estaban juntos cuando murieron o ya estaban separados? Ya estaban divorciados en los 20 y pico de años. Sí. ¿Y no rehicieron sus...? Intentaron, ellos se separaron allá te diría que el 2020. Hubo algunas... 2020, hace 2 años. Perdón, por el 2000. Ajá. Por el 2000. Hubo alguna intentona, pero fracasó y ya... Igual estaban ya fuera de edad como... Sí, estaban... ¿Como para ser de nuevo papá o algo así? No, ya no.
De hecho, creo que mi madre ya estaba jubilada, ella había sido maestra, se jubiló muy joven. Pero no, ¿Y dónde fue maestra tu vieja? Mi madre fue maestra, ella dependía del instituto de Soriano y siempre fue maestra en escuelas rurales. Y como nosotros vivimos mucho tiempo ahí en lo que se llama La Concordia, una zona rural a los 15 kilómetros de Loret, tomaba escuelas de la zona, o la 59 de La Concordia, o la 78 de Rincón de Ruiz, o la 84 del Balneario, o la 60 de Villa Argandrina, tomaba escuelas por ahí en la vuelta, o de Dolores propiamente dicho. Ahí se movía generalmente ella para estar cerca de la familia, obviamente. ¿Y vos, Blanco, se puede decir que fuiste de gurí? Porque vos somos una generación muy parecida, muy marcada por la salida de la dictadura, sí, ¿no? La recuperación democrática, todo aquello, ¿no? Uno como que... Yo tengo con orgullo y digo que en realidad la salida de la dictadura, la generación, o mejor dicho, los militantes más activo, hasta más progresista, hasta más combativo, popular, éramos los blancos. Había en el interior, sobre todo, una generación de blancos que en la salida de la dictadura, particularmente militando en las coordinadoras estudiantiles. ¿Los blancos o los blancos wilsonistas? Los blancos wilsonistas. Ajá. Los blancos wilsonistas. Yo siempre fui... No es una maldad, pero es un hecho objetivo que no era lo mismo. Es una marca, sí, no es lo mismo. Entonces éramos muy activos, muy activos. Yo te voy a decir la verdad que yo en esos primeros años andaba en el filo de la izquierda, ¿no? Andaba ahí caminaba en el pretil, no me volcaba para un lado y para el otro. Tenía algunos tíos que se habían ido en el exilio, con los cuales me comunicaba mucho, influenciaban mucho en mí, pero vine a la Facultad de Derecho, me gustó una barra de amigos que militaban en la corriente gremial universitaria. Ajá. Y me enamoré del periplo final y del conocimiento de Wilson, que fue determinante para, si bien ya venía de una tradición blanca en la familia, básicamente por mi padre, fue determinante en mi vinculación, en mi volcada y sobre todo en mi fase militante, que se transformó notoriamente en esa época, ¿no? Era un militante wilsonista, era un militante primero en la Universidad de la República, y después en la Coordinadora de Por la Patria, obviamente, de donde he estado toda mi vida. Debo ser un hito en la política uruguaya. Porque has estado siempre en el mismo lugar, con distintos números, o sea, pero siempre en el mismo lugar. Te referís a Por la Patria, digamos. A Por la Patria, a Por la Patria, en la lista que más se identificaba con Por la Patria en las elecciones del 89, que era la 150 de Ituño y Sumarán. Luis Ituño, ¿no? Sí, Luis Ituño, y después... con Jorge Gandini, eso se transformó en la 250 en la elección del 95, y de ahí para acá. Siempre ahí. Que siempre estuvo como muy buenos vasos comunicantes con Alianza y lo que representaba Jorge Larrañaga en alguna medida, ¿no? O le estoy agarrando mucho el cochazo. Es así. Nosotros siempre tuvimos una impronta y una filosofía muy particular, muy distintiva, de habernos de algún modo formado en la salida de la dictadura, en las coordinadoras, en los espacios más militantes, más populares. Yo creo que eso nos distinguió y nos generó una marca que creo que la sostenemos hasta hoy, con distintos matices, porque todo ha cambiado. Pero siempre nos afiliamos y estuvimos en sectores que de algún modo conculcaban esa actitud, esa visión. Y cuando... tengo tanta cosa de hablar de la agenda y sin embargo me agarré por ahí. ¿Te enganchaste con esto? Me parece que hice mal. Con lo personal. No, para que alguna cosa igual trataremos, porque es un tema que a mí me apasiona, porque además estoy convencido que entendiendo esos asuntos son los que te permiten entender parte de la agenda. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces por eso siento que no es tiempo perdido ni mucho menos. Pero cuando un muchacho como vos, cuando un joven como vos, cuando un tipo adulto como vos empieza a sentir que el derrotero personal es, bueno, primero la política, segundo el Partido Nacional, en el enclave, me da la sensación, lo digo sin picardía, pero por lo que vos decís, y no creo que seas el tuyo el único caso, que vos, antes que Blanco, fuiste, por llamar de algún modo, del impulso wilsonista de la resistencia, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Verdad que es así? Está perfectamente definido. Porque cuando a veces se dice esto, hay gente medio como que cree que es como denigrando. No, es que así fueron las trayectorias en los momentos históricos. Marca. ¿Verdad? Entonces, porque además no me canso de decirlo, yo que soy un poquito más grande que vos, pero jugamos, digamos, en el mismo cuadro. En el mismo cuadro. Y yo siento que lo que significaba en el marco del armado de la apertura, una especie de
de abanico de propuestas, ¿no? Y era bravo, era muy difícil no caer subyugado detrás de Wilson. Claro. Es una cosa... Pero además, incluso con un aspecto que a mí me parece que no es menor. Yo lo he conversado mucho con politólogos y gente de la historia también. Porque Wilson era Wilson Ferreira en el 71. Era Ferreira Aldunate en el 71. Después se transforma en el hombre de la resistencia, ¿no? Para después de su prisión, generar una concepción. Entonces, la otra cara de un hombre que fue difícil, ¿verdad? blanco, entonces, ¿no? uno tiene derecho a decir qué Wilson el que preferís, con cuál, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es, entrar a Wilson era entrar a Wilson, no era necesariamente entrar al Partido Nacional, ¿no? Mira, en estos tiempos, en estos momentos que estamos viviendo, en la recordación de los 50 años del golpe de Estado, mirás todo, ¿no? Empezás a mirar todo, lo que absorbés, lo que leís, lo que dimensionás, pero también tu posición en ese lugar, que ya era una posición de purrete, porque de algún modo estábamos ubicados en la salida, pero mamando muchas vivencias, la que te transmitían tus familiares, la que me transmitía mi padre. Mi padre era un fanático de escuchar. Yo me acuerdo de una anécdota muy siempre la cuento. Estábamos en un hogar relativamente humilde de trabajadores, con dificultades para las conexiones magnéticas, radios, y en mi casa había una central telefónica. Entonces mi padre ponía la radio a pila arriba de la central telefónica a ver si captaba mejor, y ahí escuchaba los mensajes, qué se decía, cuándo cuándo se abre la democracia. Vivíamos de una manera muy particular. En la etapa final, 83, 84, ahí ya me tuvo como un protagonista. Claro. Como un protagonista muy imbuido de lo que sentía, pero sobre todo lo que consumía de la prédica de mis compañeros y ya un poquito mayores, sobre Wilson, sobre la salida, sobre el exilio, sobre todo lo que había pasado y lo que venía significando en ese aluvión y en ese impulso que marca la salida. Y ahí, por supuesto, que fuimos muy protagonistas de ese sentimiento tan particular que Wilson fue generando, que cuando lo vimos, yo no logré ver en el 84 cuando salió y cuando volvió a Montevideo después de la cárcel, pero pocos meses más anduvimos por acá, y era algo para nosotros maravilloso, ¿no? Distinto, era... Como un personaje sobredimensionado. No lo digo en términos lo digo en términos de... Era algo magnánimo. Tenerlo ahí, lo que había significado, lo que él había aportado, y sobre todo nos terminó de subyugar, porque era un hombre que uno lo veía en el libro, en el folclore que generaban las historias de todo, y después lo veías ahí. Tipo que lograba conectar contigo y eventualmente preguntarte, ¿qué está haciendo mi hijo? Un día me preguntó y se me cayeron todas las referencias. ¿Usted qué está haciendo? ¿En dónde? ¿En qué momento? En la Secretaría de Asuntos Sociales. Un día que pasó, ¿y usted qué está haciendo, mi hijo? Pasé por al lado de él. Y mire, y no sabía qué decirle, hasta que dije, bueno, para no meter la pata voy a decir la verdad. Mire, yo milito poco en el partido. Me gusta militar en la universidad, en la corriente gremial universitaria. Yo estoy ahí. Entonces usted está muy bien ahí. Quédese ahí, que es ahí donde el partido lo necesita. Uh-huh. Fíjate vos. Sí, claro. Fíjate vos para todo lo demás, ¿no? Todo lo que era el partido en ese momento, muy vinculado a la trama social, a los sindicatos, a los movimientos sociales, y la visión del tipo. Eso que pasaba en el partido estaba muy impregnado de una visión muy personal. Sí, Álvaro, y más allá de que quizás no resulte del todo fácil definir desde la perspectiva dura de la ideología en dónde ubicamos a Wilson, hay 4 o 5 elementos que uno me parece que puede decir sin errarle al bizcochazo, ¿no? A ver, para ir grosereando, en el espinel ideológico, de la derecha a la izquierda. Es un tipo de centro. Decía, había una apelación muy, muy clásica de él, ni de derecha ni de izquierda, blanco, decía él. Claro.
queriendo decir... Esa era una picardía. Una también, picardía. ¿no? Pero creo que él siempre se ubicó en ese centro, ¿no? Entendiendo muy bien todo el panorama desde un lugar muy estratégico en su visión general de país, que ni siquiera refleja una visión ideológica, refleja una visión de país, una visión de sociedad, refleja una impronta muy personal de lo que él entendía. Y desde la perspectiva hasta la propia nacionalidad política, digamos, porque yo advierto que mucha gente, y me parece que mucha gente lo dice, bueno, a veces en el marco de la disputa política verbal, inexorable y necesaria, pero también hay gente que me parece que lo dice como un dato de la realidad, que espacio para el wilsonismo en el actual Partido Nacional y en el actual gobierno hay poco o nada. Yo creo que hay. Pero podemos coincidir que quizás no hay mucho. Yo creo que hay. Capaz que el problema que hubo con el wilsonismo es que después de la elección del 80 se dispersó muchísimo. De la elección del 89, si vos... Perdón, del 89, del 90, se dispersó muchísimo. Era el jefe político por antonomasia, con nadie al costado que se animara ni a cuestionarlo y a pensar en competencia con él. Murió. Bueno, eso podría ser un problema, ¿no? Y el gran, pero voy para otro lado. El gran movimiento que él construyó en la elección inmediata cuando murió se pulverizó. Y de ser el movimiento que tenía la bancada legislativa más grande en diputados, quedó en un senador y un diputado. Sí, sí. Eso es parte de los liderazgos que a veces, como vos decís... Sumarán y Juan Raúl, creo, ¿no? Sumarán y Juan Raúl. Sumarán en el Senado, Juan Raúl en diputado. Y después fue la diáspora. Algunos por acá, algunos por allá, otros por aquí. Hoy hay wilsonistas en los sectores mayoritarios del partido. Hoy hay wilsonistas en el frente. Hoy hay wilsonistas en forma independiente. Lo que no está hoy, el wilsonismo, creo yo, es nucleado, fortalecido en un espacio donde de algún modo se recree con verdadera eficiencia lo que fue el tronco del pensamiento wilsonista. Pero entonces creo que ahí hay un espacio para recrear en términos de espacio político. Bien, y justamente apoyándome en esto último que decís, y como estamos en el año preelectoral, incluso porque ayer se dio a conocer una encuesta de equipo a través de Ignacio Sosnávar, supongo que la habrás escuchado o leído. Bueno, primera definición, estuvo hace poquito Jorge Gandini acá, que dejó la puerta, no diría entornada, bastante abierta. Da la sensación que desde la perspectiva, mira lo que te digo, histórica, conceptual, ideológica, filosófica y electoral. Y de conveniencia electoral. Eso, por eso, electoral, de conveniencia electoral, que el Partido Nacional necesita algo parecido a Jorge Gandini, ¿no? Lo digo así, para que no quede como que es para Gandini lo que estoy armando. Eso, ¿no? Pero además, ¿sí o no? Y te lo digo, esto no es una picardía, no sé vos si yo no solo creo eso. Y mucho más que Alianza está con Rafo. Claro, exactamente. Yo no solo creo eso, sino que soy un firme impulsor de eso. Yo creo que el partido tiene que además darse cuenta de que tiene que generar otra brecha. El partido, lamentablemente lamentablemente no, porque ambos representan cosas diferentes, están formados, tienen todo el derecho legítimo a ser candidatos, pero están muy recostados sobre un espacio del partido que hoy de algún modo el tronco central es más de corte herrerista que otra cosa. Claro. Y los dos más o menos representan lo mismo. Y ahí para acá hay un espacio enorme que para mí requiere, solicita y pide otro espacio que, por no llamarle wilsonista, yo te diría que coincide con otra forma de expresión de la vida, con una expresión más popular, con una visión más integradora, con una visión más popular, con una visión más wilsonista. Y en eso el partido tiene unos espacios enormes. Entonces yo creo que no solo hay una oportunidad electoral por ahí, hay una necesidad de que el partido vaya por ello. Porque si nosotros nos vamos por ellos de adentro, van por ellos de afuera. Entonces hemos escuchado a Orsi, yo lo he escuchado al Pacha en alguna conversación. Es decir, vamos por los independientes. Y cuando los apretaste, dicen, vamos por los wilsonistas, que no tienen bandera, que no tienen, más que bandera, no tienen líder que sostenga esa bandera. Entonces, pero además también se me ocurre, ¿no? Eso que decís... Y además porque pasó la última elección, yo creo que uno lo que no... Si uno quiere cambiar la realidad o aceptar la realidad o leer los datos de la realidad. Y es notorio que en la última elección el Frente Amplio, que venía ganando, perdió votos por dos lados, ¿no?
algunos por Manini, con esa barra, ¿no? Posiblemente. Y otros por lo que podríamos llamar por el centro izquierda, socialdemócrata, que encontraron en Talvi, ¿no? Sí, ¿no? puede ser, sí. Da la sensación. Sí, sí. Esas expresiones, bueno, la primera yo soy lo que cree que es más inmanejable todo eso. Sí, Menos previsible, ¿verdad? Como ahora, la segunda, no está Talvi, y además bueno. Es que, yo qué sé, los troncos electorales del espacio de la coalición multicolor y del frente están claramente definidos. Y el electorado uruguayo tiene en el medio una masa electoral que algunos se animan a cuantificar en el orden del 15 y del 20%, que anda por ahí, que es mucho. Pero la oferta que le ofrece hoy el Partido Nacional es muy de derecha, ¿no? O llamémosle... No es tan completa como debería ser. Llamémosle así, encontrémosle esa formación semántica. Para no quedar mal. Claro. No, porque además de derecha... No es tan completa como debería ser. Yo no entiendo por qué Uruguay los que son de derecha se molestan. Que al partido le falta una pata más popular y más progresista. Y creo que nosotros podemos, por el lado del wilsonismo, podemos fortalecer. ¿Y cuándo van a tomar esa resolución? Si es que la van a tomar. Y para mí tomarla en breve. Yo te digo... Yo creo que Jorge, que es amado y odiado porque por diferentes razones se colocó en un lugar de enorme combate permanente con el frente, es muy extraño el perfil de Jorge Gandini. A veces hay que analizarlo. A ver, ayúdame. Porque yo que me crié con él, siempre lo he advertido como un hombre de un enorme liderazgo, con una beta de enorme sensibilidad, con una visión popular, con una visión progresista, con una visión orgánica de funcionamiento del partido conectado con la sociedad real, que lo colocan en una visión más del centro a la izquierda que del centro a la derecha. Sin embargo, ha sido históricamente un fuertísimo contradictor con el frente. Ajá. Yo no sé si porque eso se arrastra de la Me parece que en particular en el último tiempo, ¿no? Siempre fue así. Mirá que siempre fue así. Siempre fue así. Ha tenido siempre un protagonismo fuerte en ese combate que ha tenido con la izquierda. Capaz que por interpretar cosas que son parecidas para ambos, que en las visiones se interpretan diferente, ¿no? Ajá. Pero bueno. Pero entonces me voy de esta charla con la idea de que hay un espacio enorme que creo que alguien lo tiene que encarnar. Pero ese alguien es Gandini. Y para mí es Jorge. Ajá. Para mí es Jorge. Porque viste que en la encuesta también da Beatriz, a mí me da la sensación que tan alejada de ese universo no está, ¿verdad? Sí, pero yo creo que esa última encuesta no está de ese universo. No sé lo que va a hacer Beatriz. Pero yo creo que si a mí me dejás visualizar los perfiles de candidatos que se van esbozando y más conociendo cosas de adentro, me parece que en un par de meses, 3 meses, esto se licúa en 3 candidaturas. Y me parece que Álvaro, Rafa, y si Jorge se decide, Gandini. que creo que se debe decidir, tiene que ser Gandini. Bien. Vamos a la pausa y en un rato se viene la votación en Cámara de Representantes, la moción de censura, que bueno, que no va a salir. No va a salir. Porque además ya han manifestado, incluso Cabildo, que podía ser la zona como de duda, de legítima duda, no es una picardía, ¿no? Ha desactivado esa posición. Pero me gustaría, para entender algunas cosas, tu visión sobre lo que ocurrió el otro día, y en especial el último tramo con esa negociaciones sobre el final de hora. Claro, y esa moción de Cabildo que a muchos aparentemente desconcertó, etcétera, ¿no? ¿Lo vemos luego? Perfecto. Y bueno, y de verdad que quiero que que me contestes algo acerca de Mercosur y esto que estamos viviendo ahora, estos primeros anuncios. Incluso la posibilidad que manejó el canciller, ¿no? Y bueno, y a lo mejor dejamos de ser socios fundadores y pasamos a ser país asociado, qué sé yo. Me parece que fue más allá de lo que el presidente quería. Ajá. Bueno, dale, lo vemos. Duró un rato. Ya tuvimos un adelanto, ¿no? Es de verbo fácil el canciller. A veces sí. A veces sí. Ese toma carrera. Pero es raro porque, olvídate para que no quede que estamos hablando solo de él. Porque de los cancilleres uno justamente busca lo contrario, ¿no? Sí. Más, no, o no. Más conciliar. No, bueno. Porque más después... Él ha sido... Es un hombre de la diplomacia muy experiente, ¿no? Y hay temas que seguramente le tocan muy de cerca. Todo este último proceso dentro del Mercosur ha sido de bastantes sacudidas y él creo que ha tenido un lugar protagónico. Pero me puedo quedar con esa idea, que vos tenés la convicción de que el canciller fue más allá incluso que del presidente. Sí.
no tengo duda. Bien, vamos a la pausa. Estamos conversando con Álvaro Viviano. Estamos conversando con el diputado Álvaro Viviano de Por la Patria, Partido Nacional. ¿Cómo te llevas con el tango, Piazzolla? Bien, ¿Sí? Bien, sí. Me imaginaba que no tanto, un poco por Ya soy, yo soy de la generación más rockera, pero la primera parte la hicimos vinculado a lo personal y a mi periplo por la casa de mis abuelos, donde tanto el tango y el folclore era un clásico. Estado presente. Entonces claro. Por ahí viene. Nos criamos con eso. Bien. A propósito entonces de lo que dejábamos planteado antes de la pausa, dos de los tantísimos temas que podemos abordar. Por un lado, hoy viene la sesión de probable censura, es decir, de solicitud de censura. No están los votos, ¿verdad? Pero sin embargo esta instancia se dio porque en el último tramo de la interpelación, de la larga interpelación, yo no diría que pasó algo imprevisto, pero en alguna proporción no estaba previsto, ¿no? Me refiero a la moción de Cabildo, además muy sobre la hora final, según lo que he escuchado por gente vinculada al gobierno, bueno, Cabildo es el gobierno, a los integrantes del Partido Nacional sin mucha chance de negociar o de flexibilizar posturas u opiniones. Contame un poco, ¿qué fue lo que pasó y ve cómo lo viviste? Bueno, lo viví muy adentro, porque uno de los negociadores esa noche, uno de los coordinadores fui yo, junto con el diputado Juan Rodríguez y alguno más llegado al ministro Heber. En primer lugar, yo creo que el final es un final injusto con lo que fue esta vez la presencia del ministro Heber en el Parlamento. Porque uno que tiene que ser, yo creo que lo más claro posible a la hora de valorar distintas circunstancias y de saber que estamos todavía en un proceso complejo, que hay que trabajar mucho, que la seguridad es una preocupación de la gente y que hay algunos resultados, sobre todo en homicidio, que no son los satisfactorios que todos deseamos. Es verdad que el ministro esta vez vino a la interpelación con datos muy precisos, con un análisis muy claro de la realidad, con una perspectiva a corto, mediano y largo plazo, con una identificación clara de los planes que tiene, de lo que se está haciendo, de las políticas de rehabilitación carcelaria, de políticas vinculadas a la investigación y a la persecución del pequeño y gran narcotráfico, que tiene un efecto muy claro en todo lo que tiene que ver en factores de inseguridad. Y creo que hizo una muy buena interpelación. En 4 horas el ministro transparentó lo que ha sido hasta ahora el trabajo del ministerio, y me parece que abrió como un compás de espera de, mejoras de algunos resultados. En materia de hurtos, en materia de rapiñas, en materia de vigiato, en materia de violencia doméstica, hay algunos índices satisfactorios en la evaluación de los delitos, sobre todo en la comparativa con el 2019, que es cuando recibimos el gobierno. En los homicidios tenemos, sin lugar a duda, hay un problema. Son menos que en el 2019, pero hay un problema. Y indudablemente requiere una mirada muy específica, muy profesional, y disponer de muchos recursos para atender esa realidad, que indudablemente requiere profundizar el ataque a los factores generadores, seguramente, de este tipo de muertes por el delito, que es la guerra entre las bandas. Pero bueno, bien, esa es tu mirada, pero no es la de uno de los socios de ustedes. No fue la mirada de uno de los socios nuestros. Todo hacía pensar que iba a ser, con esos antecedentes que te estoy diciendo, porque en realidad lo que te estoy mostrando es cómo fue. Bueno, salíamos de esta interpelación con un saldo positivo o con una carta de crédito a futuro para el ministerio. Todas las interpelaciones terminan en resoluciones, no así las comisiones generales, pero las interpelaciones terminan en resoluciones, como ha sido de un modo la historia de las últimas, con una resolución de explicaciones satisfactorias o explicaciones insatisfactorias. Por supuesto que nosotros desde las primeras horas empezamos a trabajar en eso, y sobre todo empezamos a trabajar borradores de resolución que empezamos a compartirlo con los compañeros Pero acá incluso para que me expliques, no solo a mí sino al público,
en realidad, ¿qué borrador? Era escribir lo que durante las interpelaciones durante el gobierno del Frente Amplio o las posteriores durante el gobierno de la coalición, es decir, bueno, sí, pero una vez terminada resultan satisfactorias las explicaciones del ministro. Pero ese es el final. Todas las resoluciones tienen considerando, tienen resultando, y ahí están los énfasis, ¿no? Que podías poner, a pesar de que no me gustó lo que la comisaría, bla, 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 y los homicidios, pero el saldo positivo. Es decir, claro, vos podés decir, aún admitiendo que lo presentado a la ciudadanía en el acuerdo... Y que la gente se queja, pero bueno. Y teniendo en cuenta que es legítima la mirada crítica por parte de la ciudadanía, porque muchas de las cosas que, aún con nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, somos los primeros en advertir que, llévame que te la hago, Tomá que te va bien. Vos decís que si hubiera estado, a lo mejor Perrone agarrado. Hubiésemos ido por ahí. ¿A eso te referís? A eso me refiero. Pero bueno, durante esa madrugada compartíamos conceptos, nos reunimos 3-4 veces y bueno, muchachos, ¿cómo terminamos esto? Cabildo no nos mostraba las cartas finales. Pero pará, acá te necesito saber, cuando estás como Armando y entras a mirar ahí, ¿qué pasa? Esas cosas son afuera. Sí, no, claro, no, por eso afuera. ¿Qué te decía la gente? No sé, quisiera con Sodano, creo que estaba, Sodano y Perrone. ¿Qué te decían ellos? Y bueno, estamos viendo, vamos a esperar que hablemos, todavía no sabemos, nos vamos a reunir en un rato. Y así fuimos durante todas las... y eso genera cierta desconfianza, ¿no? ¿Qué van a hacer? Al punto que en algún momento le dijeron, bueno, muchachos, defínanse y trabajemos la estrategia. Nosotros empezamos a trabajar de estrategia. Tengan cuidado en cómo formulan una resolución, si la van a formular, ustedes, independientemente de la mayoría de la coalición, porque le pueden estar abriendo una puerta al frente para plantear la censura. Eso a las 2 de las 3 de la mañana le dijimos a Cabildo Abierto que podía estar ocurriendo eso. No sé si lo valoraron. Para que lo entienda todo el mundo, ¿por qué el frente necesitaba de esa mirada crítica de Cabildo para expresar la censura? Porque lo puede hacer por sí antes, sí. Sí, pero me parece que no venía muy convencido. Yo creo que capaz que por la personalidad del mismo interpelante o por ayer estuvo acá, que es un gran tipo y fue todo muy respetuoso, pero eso mismo que tiene una valoración positiva desde el punto de vista de la intensidad y del planteo, capaz que no tuvo toda la fortaleza que podía haberlo tenido para mellar a un ministro que vino con todo el arsenal. Y yo lo entiendo, ¿no? A mí me tocó interpelar un día a un intendente siendo edil, y cuando te sentás ahí solito con toda la con toda la prole, no sabes cómo te sentís y no es changa. Y me imagino que a él le pasó lo mismo. Es decir, que perdió cierta contundencia en su planteo ante una presencia masiva del ministro, de sus mandos policiales, en un esquema de presentación de 4 horas donde fue muy Álvaro, lo que me decís es, cualquiera puede entenderlo, que no habría solicitud de censura. Yo creo que no. Sí. Es contrafáctico, pero estás convencido de eso. Estoy convencido de eso. Pero déjame decirte otra cosa, porque entiendo lo de la censura, pero la censura no va a salir. A mí me resulta todavía de otra dimensión política que se haya aprobado, que esa sí tuvo votos mayoritarios para aprobar una moción en la que hay expresiones críticas, algunas incluso muy críticas, para la gestión de el ministro en particular y la seguridad en particular de este gobierno. Ese me parece que porque es como yo creo que los socios fueron muy infantiles en cómo se pararon. Ellos querían distanciarse de la posición mayoritaria porque querían plantear una visión crítica de algunos aspectos de la gestión. Perfecto, lo dijeron en forma reiterada, se los escuchó, nos hicimos cargo, entendimos, y a nuestra manera de ver tenía que haber cerrado ahí, terminado ahí. Aunque no quieras votar la moción de respaldo, quédate ahí quietito. Pero podría salir la moción de respaldo sin los votos de Cabildo, ponele. Bueno, pero podría haber salido ninguna. ¿Cómo es eso? A ver. Y bueno, pudo haber una... ¿Sin ninguna moción? Sin ninguna moción. Pero no habíamos quedado que siempre tenía que haber una resolución. Resoluciones tenía que haber, o propuestas tenía que haber. Pero eventualmente, la del frente, si se presenta, no tenía los votos, la nuestra no tenía los votos, y si hubieran planteado otro tipo de formulación, ellos capaz que no hubiesen tenido los votos. Entonces quedábamos en tabla y no salía nada. Hicieron un planteo... Perdón, ¿puede ocurrir eso? Acá me pierdo. Puede ocurrir.
hicieron un planteo tan complejo y enredado que fueron repartiendo los bifes de un lado para el otro. En una parte criticaban la gestión anterior del Frente, en otra parte criticaban la gestión actual del gobierno, terminaban en una suerte de casuística ahí de la pateamos para adelante y no contó con la habilidad del Frente, que para eso es como mandado a hacer, y le dijo, te voto esto, no te voto esto, te voto esto, no te voto esto. Y de los 5 considerando, quedaron 2 con las mayorías requeridas, que indudablemente son los 2 que eran funcionales al interés del Frente de pegarle una cestada al ministro, que fueron las 2 expresiones en las declaraciones de Cabildo con un enfoque crítico al del gobierno. Eso fue lo que pasó. Lo que es cierto es que por primera vez en este gobierno un ministro termina sin apoyo del cuerpo, ¿no es cierto? Yo creo que terminó en los hechos así, ¿no? en los formales así. Sí. En lo formal es así. Es más, con una moción por mayoría aprobada que expresa datos muy críticos, ¿no? Claro. Para con. Cualquiera puede leerlo. Pero ¿vos no sentís que de alguna manera eso coincide con la mirada justamente crítica que está teniendo la población con relación no al gobierno en general, sino a esa área en particular? Yo creo que sí, que puede coincidir. Entonces el sistema funciona. No es el Parlamento dialogando buenamente con lo que el público siente. Sí, pero yo creo que la expresión final fue excesivamente más crítica de lo que en realidad aconteció adentro. El juego de las mayorías fue determinando un final que, te vuelvo a repetir, para mí fue mucho más duro de lo que en realidad ocurrió adentro y de lo que es la percepción en general, de que la política de seguridad tiene algunas complejidades, pero no justifica voltear a un ministro o pegarle a un ministro o no darle el respaldo por la mayoría del gobierno. Y de cara al futuro, ¿no? Un futuro próximo, que es el año electoral, que ya se nos viene, ya hablaremos más adelante de la rendición de cuentas, etcétera. ¿Cómo se construye coalición, sentido de identidad, más allá de las legítimas diferencias que los distintos socios, cuando, por ejemplo, ocurren cosas como esta, o como las que ocurrieron ayer? Manini dijo que hay un plan contra él urdido desde Torre Ejecutiva. Pará, llamemos la cosa por su nombre. Torre Ejecutiva es Presidencia de la República. Es decir, ¿cómo construís algo si un socio importante, decisivo, porque sin él no alcanzan los votos, no es el único, pero sin él no alcanzan los votos, dice, el presidente tiene un plan contra mí? Bueno, mira, yo creo que hay que generar una mirada por encima de eso y tener claro algunas cosas. Este país se gobierna de acá para adelante a partir de 2 mayorías, de 2 bloques. O la que conforme el Frente o lo que conforme la coalición. La coalición se formará con estos partidos, con estos jugadores o los que vendrán. No necesariamente las ecuaciones internas son las que hay hoy. Eso en primer lugar, que me parece que es... ¿Me estás queriendo decir el valor, que el peso que hoy tiene Cabildo, andás a ver si lo tiene más adelante? Yo no sé si lo que hoy... Pero es por ahí, ¿no? Todos nos puede pasar eso. Le puede pasar a los blancos como le puede pasar a Cabildo. El tiempo dirá cuál es la posición correcta y cuál es, de algún modo, el camino elegido. No darse cuenta que votaba con el Frente y de algún modo le estaba pisando un callo a un ministro de su gobierno, me parece que fue un error grave. Acá no hay confabulaciones, no hay nada que haga pensar en que el gobierno genera toda una elucubración para perjudicar a un partido de la coalición. No, creo que ahí se mete la discusión de la seguridad social, el episodio con la ministra de Vivienda. Pero lo que te quiero decir es que acá hay un bien común que es la coalición. Y que estas cosas que pasaron ayer han venido pasando desde que arrancó el gobierno. Y con mucho sacrificio, con mucha entrega y con mucho renunciamiento hemos ido poniéndolo arriba de la mesa en forma permanente. En las rendiciones de cuentas, en las leyes fundamentales, en la LUC, en la seguridad social. Y ha generado espacio y ámbito para conversar, para negociar y para, en definitiva, generar cosas en común, donde en el camino ellos dejaron a veces parte y a veces teníamos que hacer. Y así se construye la democracia. Y ese ha sido el estilo que ha tenido la coalición, y para mí la va a tener esta y la que van a tener otra. También te voy a decir que no debe ser muy distinto, nada más que me parece que en nuestro caso son más visibles, no debe ser muy distinto de los debates internos que tiene el Frente, por ejemplo, para consolidar posiciones cuando tenés adentro
posiciones antagónicas, como la pudo sostener en temas centrales en su momento o Asamblea Uruguaya o Partido Comunista. Sí. Pero el Frente Me Amplio, imagino seguramente es así, pero el Frente Amplio es un partido, tiene un candidato, tiene un programa, tiene unas autoridades. Esto es distinto, ¿no es cierto? Es distinto, pero la filosofía del funcionamiento a la postre me parece que tiene que ser más parecida. Más después que elegimos, uno entiendo que a veces hay que marcar perfiles porque después vamos a buscar nuestros legisladores a la próxima elección de octubre. Pero lo que te quiero decir, y está vinculado a lo que fueron estos días los movimientos de algunos compañeros, es que guarda, hay que tener un poco más cuidado, un poco de mayor solidaridad, porque acá puede estar poniendo en riesgo un bien mayor, que es conservar la coalición para generar la mayoría para gobernar. Si es que queremos tener alternativa al frente. Ojo, golpe en la mesa. ¿No será que también acá está arriba de la mesa justamente esa idea crítica que los socios de la coalición, Cabildo y Partido Colorado, de formas distintas, con énfasis diferentes, pero también coincidentes, le han reprochado, usa esta expresión, pero puede ser otra, al presidente Lacalle, la no existencia de la famosa mesa chica, esta idea de que estos desencuentros, estos enojos, estos desapegos, en alguna medida no pueden ser hijos de, vos, mirá que a mí no me tuviste tan en cuenta como la circunstancia merecía, busquemos una instancia, este rol subrayadamente presidencialista que tuvo este gobierno, de alguna manera no conspiró contra esa idea de coalición y buen diálogo con los socios. Puede ser como un hipótesis, factor, puede ser. Capaz que más la crítica eventualmente puede llegar a venir por un espacio más presencial con el presidente. Pero yo creo que la institución presidencia estuvo muy permanente en eso, en estar cerca con los líderes partidarios que son definitivamente nuestros socios, y en el Parlamento. Es decir, en el Parlamento hemos puesto en blanco y negro todo lo que ha pasado. Sí. Todo lo que ha pasado. Siempre a trasluz. Algunos analistas dicen que está bien, eso es cierto, pero es otro poder, ¿no? Capaz que no alcanza. Y bueno, capaz que es una experiencia futura. Te despido, pero antes, haceme algún comentario, porque no es ninguna novedad que Uruguay como país, como república, tiene miradas críticas para muchas de las cosas de funcionamiento del Mercosur. Incluso quedó en evidencia en las anteriores administraciones. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Ahora. Y hasta puedo entender que en el marco de una negociación uno esté dispuesto a decir, mirá que voy por 10 cuando en realidad por 5 arreglas. ¿De acuerdo? Sí. ¿No? Y forma parte de vos tenés que... Ahora, esto de insinuar, mirá que me voy y mirá que me salgo de condición de socio fundador y a lo mejor a lo sumo paso a ser Estado asociado. ¿No es como tirar demasiado la piola? A ver, Uruguay ha sido y es un miembro muy activo del Mercosur e indudablemente está marcada una filosofía bastante distinta que con el resto de los socios. Y reclama otro tipo de soluciones. Reclama un Mercosur más activo, un Mercosur más enérgico a la hora de negociar. Reclama Uruguay más independencia también en las negociaciones bilaterales. Y eso, sin lugar a duda, ha generado algunos chisporroteos en la presencia de Uruguay dentro del Mercosur, con discrepancias que los propios jefes de Estado en las distintas cumbres han manifestado. Ahora, yo creo que todo eso, que parte de una realidad tangible, no llega al límite de generar un planteo divisionista, de irnos, de patear el tablero, porque además, si fuera así, me parece que ese es un proceso con un recorrido dentro de nuestro país un poco más intenso. Y si llegáramos a ese estadio, me parece que, bueno, hay que hacer otras cosas acá adentro, porque el Mercosur es, independientemente de las críticas y sus disfuncionalidades, es un capital político que Uruguay de algún modo forjó, fue un activo constructor y que tiene un recorrido en la institucionalidad democrática en nuestro país. Parece que no puede ser una decisión de un día para el otro o de un enojo casual en una reunión. Parece que es un poco... El comentario del canciller luce como a eso, un enojo casual. Me parece que luce a eso. No estoy mucho en lo que fueron las temperaturas de estas reuniones que se ven muy intensas. Pero me quedo con la idea que dijiste ante la tanda, que crees que el canciller, al menos en esta expresión,
sobrepasa el propio pensamiento del presidente. Bueno, el presidente fue muy claro. Dijo, seguiremos siendo socios fundadores y activos dentro del Mercosur. Bien, tengo un manojo de cosas para hablar, la seguimos más temprano que tarde. Che, mandale un beso a tu vieja y A mi vieja y a mi abuela, claro. Por favor. Era así, Alejandro Camino. Pero hermano. no, pero es que como Sí, sos sí. como una especie de... Yo estoy seguro que ahí en el Parlamento, en tu franja etaria... Y muy difícilmente. No sé si hay otro, te lo digo así. No debe haber. Pero No, preguntalo, no, empezá a preguntarlo, sí, a ver sí, si hay otro que seguramente. tenga... Sí, sí, difícil. Mamá es más probable, pero tampoco, mirá que no deben ser muchos los de 55 Perú los que tengan Lo que mamá. pasa es que, vos sabés que no es un tema donde los compañeros incursionen, porque yo creo que me creen un poco más joven y lo pueden llegar a ver como un poco más natural. Vos decís que... Pero sí, pero no. Yo creo que lo he conversado alguna vez o he dicho naturalmente en una conversación, me voy para Mercedes a ver a mi abuela. Y queda... Ninguno me ha dicho, vos tenés abuela. Pará, flaco, ¿qué te pasa? Gracias, Viviana. Un placer, La seguimos más temprano que siempre tarde, es un ¿no? gusto.